Colombianos con un alto grado de obviedad, muchos sabíamos que detrás de este caso de Miguel Uribe Turbay, pues hay fuerzas oscuras muy poderosas, mafias muy poderosas que tienen grandes intereses y gran influencia en todos los círculos de poder de nuestro país. Pues el presidente Gustavo Petro acaba de revelar algo que genera preocupación porque estamos hablando que dentro del mismo Estado que sigue siendo manejado por esas fuerzas oscuras, a pesar de todo el trabajo de Petro para depurar el Estado, se tomaron decisiones para garantizar que Miguel Uribe Turbay pudiese ser víctima de lo que sucedió el pasado sábado. Y esto lo cuenta el mismo presidente, además da detalles sobre quién era este menor criminal, y de ahí se están destapando muchos uribistas que están pidiendo que en este país continúe la violencia. Yo la verdad es que sigo sin entender las incoherencias de todos estos personajes políticos y periodísticos. Pero vean lo que dijo el presidente inicialmente este 9 de junio a mediodía. El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino. Lo recogió en uno de sus programas y pasó a uno de los programas de mi gobierno, Jóvenes en Paz. Allí el informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales, duró 2 meses, no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente. Lamentablemente esta es la realidad de muchos jóvenes en este país, que debido a esas condiciones materiales que crean las políticas de gobiernos anteriores, muchos muchachos y muchachas en Colombia terminan inmiscuidos en unas tendencias sociales que se vuelven un caldo de cultivo para la criminalidad. Y el meollo del asunto está en cómo recuperamos la labor del gobierno para brindarle oportunidades a un menor desde que nace, no cuando ya está inmerso en situaciones mucho más complejas. ¿Cómo recuperamos lo que algunos conservadores llaman también valores familiares? Que eso es muy diferente a lo que ese conservadurismo manifiesta sobre la familia. La familia es el núcleo de una sociedad. ¿Cómo trabajamos en ese sentido? ¿Y cómo se solucionan los problemas de raíz? El presidente lo ha tratado de hacer en muchos programas, uno de esos, Jóvenes en Paz, que está tratando de recuperar a todos esos muchachos que ya gobiernos anteriores dejaron a merced de los grupos ilegales y criminales de este país. Y vean que yo creo que este programa ha funcionado en gran medida, pero pues es difícil que todos los jóvenes que lamentablemente ya están metidos en esa situación entren a este tipo de programas y permanezcan ahí. Yo creo que es mucho más fácil cuando esto se atiende de raíz. Entonces, por eso la necesidad de todos estos programas. Pero vean que ya este menor asesino, como lo dice Petro, el niño asesino, había pasado por uno de estos programas del Estado. Y nos vamos a ver la reacción del uribismo. Miren lo que dicen. ¿Quiere decir que sus teorías y programas no sirven? ¿Teorías y programas? El programa Jóvenes en Paz, que tanto han jodido y criticado y han intentado tumbar estos uribistas, busca jalarle los jóvenes a la criminalidad. Eso no quiere decir que el 100% de los jóvenes que ya el uribismo, gracias a sus políticas, llevó a esas condiciones, vayan a entrar a los programas. Lamentablemente, así no funciona. Este señor que fue ministro de Hacienda de Duque prueba que ese programa es equivocado. La prioridad debe ser reconocer más bien a jóvenes con méritos de emprender, de haber creado empleo, de tener intereses de estudio, de construir y no destruir. Esa debiese ser la prioridad. Es decir, los jóvenes que gracias a las políticas del Estado, que crearon sus condiciones materiales que llevaron a que fungieran de esa forma en la sociedad, dejarlos a merced de los criminales y abandonarlos y mandarlos a la miércoles. No atender esa situación creada por la misma sociedad y sus políticas para evitar que un joven en Colombia termine cometiendo crímenes graves como el que vemos sobre Miguel Uribe Turbay, lamentablemente. Eso es lo que están diciendo estos sinvergüenzas. O sea, así no son las cosas, señor José Manuel Restrepo. Hay que darle oportunidades, claro, a los que están por la vía legal, a los que están, como dicen ellos, construyendo, etcétera. Obviamente hay que trabajar con ellos. Pero hay que evitar que una parte de la sociedad que no está en la burbuja de todos estos políticos del uribismo
termine en manos de los criminales. No dejarlos a merced de los criminales, que es lo que hoy está pasando y que Petro está buscando detener. Esto sí me preocupa, amigos y amigas, porque el uribismo seguramente va a aprovechar esta situación para lanzar mensajes políticos de este tipo que son sumamente peligrosos y que ahondan en la violencia como la que hoy conocemos y que lleva a que estos menores, que no lo justifico, pero entiendo las razones de por qué muchos menores terminan metidos en grupos ilegales, cometan esos crímenes. Eso como sociedad es un fracaso. La sociedad no se debe volcar a esto, pero parece que lo están aprovechando para difundir esas políticas. También dijo el presidente: es mi responsabilidad brindar la información que tenemos disponible. He afirmado que nos movemos en el terreno hasta ahora de hipótesis y son muchas y diferentes. No me gusta y debo ser franco. Que se use electoralmente el atentado a Miguel, he observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son de esa forma para la sociedad y la paz y buscan es que el gobierno no apoye a la clase trabajadora y popular del país. Precisamente esto es lo que está comentando el uribismo y lo que acabamos de ver. Lo que pretenden es crear un país para el 1% de los colombianos y olvidarnos, como ha hecho la historia del Estado, abandono estatal del resto de los colombianos. Por eso hoy medio país está en una situación grave de violencia. Y gran parte de los territorios en Colombia están cooptados y manejados por los criminales y los grupos ilegales que fungen como Estado en esos territorios, por el abandono estatal que el uribismo está aprovechando, lo de Miguel Uribe, para proponer para Colombia, por Dios. El mandato del pueblo entregado por mayoría en las elecciones del 2022 es que este es un gobierno de la paz, de la vida y del cambio en búsqueda de un Estado social de derecho y la justicia social. Yo permanezco firme cumpliendo este mandato. Lamento que los contradictores sociales no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz es alcanzar la justicia social. Sé que mi cabeza ya tiene precio y es entregada a fuerzas oscuras, neonazis y no republicanas, de la nación y del extranjero. Llegaron a pedir que hasta la Mossad hiciera una operación de extracción, que a Petro lo han intentado eliminar muchísimas veces, no han podido. Pero vean con lo que Petro cierra acá. Por mi parte, ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado, de 7 a 3 personas. Pedí en el Consejo de Seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho. ¿Qué nos dice eso? Que hay fuerzas oscuras que tienen gran influencia en muchos sectores, internacional y nacional, que se movieron para hacerle esto a Miguel Uribe Turbay. Fuerzas oscuras que todavía tienen mucho poder dentro del Estado, que lograron que ese esquema de seguridad, según revela el presidente, se disminuyera de 7 a 3 personas. Que me imagino que se refiere al escolta que lo acompaña cercano, porque esos esquemas de seguridad de estos precandidatos y senadores pues es mucho más amplio, con policías y demás. Pero de 7 a 3 personas, precisamente fue disminuido el día del atentado. O sea, esto lo organizaron desde adentro con mafias oscuras, con influencia dentro del Estado y con poder para lograr esto. Que eso es algo que también están tratando de depurar la Unidad Nacional de Protección, que los gobiernos anteriores la dejaron cooptada con muchas instituciones en este país por la corrupción y que antes la usaban la Unidad Nacional de Protección hasta para transportar sustancias ilícitas. Entonces, con influencia en el Estado. Según reveló hoy la fiscal, porque hay que creerles a las autoridades, no a los medios que están tratando de desviar la atención en toda esta investigación, el arma que se compró o que se utilizó supuestamente, porque se habla de que la cambiaron, no sé qué, eso lo dicen los medios y algunas personas. Pero lo que dice la fiscal es, el arma, la Glock, se compró en Estados Unidos. Ya identificaron el nombre de quien la compró. La trajeron a Colombia. Esa arma se compró en 2020. La trajeron a Colombia y se utilizó para este atentado. Y ese tipo de armas no es fácil conseguirlas. Por eso toca importarlas desde Estados Unidos. Bueno, en este caso lo hicieron así. O sea, tienen influencia a nivel internacional. Recuerden ustedes que el presidente ya había alertado hace ya algunas semanas que había grupos ilegales utilizando los puertos